Llevo un par de semanas desenmascarando a distintos líderes sionistas que ocuparon cargos muy importantes en el Estado de Israel. Ben Gurión y Golda Meir fueron dos sionistas muy importantes que formaron parte del sionismo laborista. Pero Menachem Begin fue un derechista muy radical con un pasado muy oscuro. Creo que no debería ser necesario desenmascarar a Menachem Begin por su carácter sumamente reaccionario. Pero, viendo que le otorgaron el Premio Nobel de la Paz y que vuelve a ser mitificado por la historiografía oficial, ha llegado la hora de desenmascarar a este reaccionario sionista. Vamos con el vídeo, esto es Replaneta, ¡comenzamos! El ciudadano bielorruso-polaco Menachem Wolfowicz Begin nació el 16 de agosto de 1913 en Brest-Litovsk, dentro del Imperio ruso, pero actual Bielorrusia. Begin nació en el seno de una familia judía que por parte materna provenía de destacados rabinos askenazíes y su padre era comerciante maderero y ferviente sionista que defendió a Theodor Herzl a capa y espada. La infancia de Begin estuvo marcada por la educación religiosa que recibió, pero también formó parte del movimiento juvenil sionista Hashomer Hatzair, la joven guardia en castellano, que pertenecía a la corriente laborista del sionismo. Es curioso que a pesar de recibir una educación religiosa judía, se enrolara en una organización Boy Scout secular y que a pesar de que a lo largo de su vida se inclinara hacia la rama más derechista y radical del sionismo, que fue el sionismo revisionista, dio sus primeros pasos dentro del sionismo laborista. La mayor parte de su infancia la pasó en Polonia y no en Bielorrusia. Por aquellos años Polonia albergaba una de las comunidades judías más importantes de Europa y también en este país la organización juvenil del sionismo revisionista que era el Betar tenía la membresía más alta de Europa. No es de extrañar que cuando Begin comenzó a profundizar no solo en el sionismo, sino también en la política, acabara acercándose al sionismo revisionista de Zev Jabotinsky y así, en 1929, con tan solo 16 años, entró a militar en el Betar. Para cuando tenía 18 años, Begin compaginaba sus estudios en Derecho y su militancia sionista dentro del Betar. Pero él no era cualquier militante raso, porque se convirtió en uno de los militantes más destacados del Betar en Polonia al organizar un grupo de autodefensa judío en la Universidad de Varsovia. En 1935 terminó sus estudios graduándose en Derecho, pero nunca ejerció su profesión porque se centró en la misión sionista. Dentro del Betar comenzó a escalar posiciones y se convirtió en uno de los cuadros más cercanos a Jabotinsky, al cual lo consideraba su mentor. En aquellos años, Begin ya estaba a cargo del departamento de organización del Betar y participó en el Congreso Mundial del Betar en Cracovia, sentándose al lado de Jabotinsky. En este punto, debo hacer la siguiente aclaración. Está muy extendida la idea de que los sionistas fueron perseguidos severamente en Polonia, pero esto no es cierto e incluso los sionistas se beneficiaron de las políticas polacas como también se beneficiaron en Alemania con las políticas nazis. Pero me voy a centrar en Polonia. Durante la era de Piłsudski en Polonia, los judíos integracionistas se acercaron a su objetivo de integrarse en la sociedad polaca, ya que las políticas de polonización concordaba con la asimilación judía a las sociedades no judías. Sin embargo, tras la muerte de Piłsudski, Polonia dio un viraje recuperando la judeofobia y fue ahí cuando pusieron sus ojos en los sionistas. Los nuevos gobernantes polacos entendieron la contradicción existente dentro de las comunidades judías de Polonia y que las intenciones sionistas iban de la mano de las suyas. Los políticos polacos trataron a los judíos como elementos foráneos al Estado-nación polaco y los sionistas entendían que los judíos eran una comunidad nacional que nunca se desarrollaría completamente si no constaban de un Estado. Los intereses de ambos bandos se cruzaron y fue inevitable las conversaciones entre ellos. El propio Jabotinsky entabló conversaciones con los dirigentes polacos para fomentar la emigración de los judíos a Palestina y los polacos estuvieron tan de acuerdo con los sionistas que propusieron una conferencia internacional para sacar a los judíos de los países en los que suponían una carga y emigraran a Palestina. Así que vemos una vez más en la historia del sionismo cómo los objetivos sionistas acaban yendo de la mano de las aspiraciones nacionalistas étnicas de los judeófobos, en este caso de los nacionalistas polacos. Volviendo a la vida de Menachem Begin, se trasladó a Checoslovaquia para continuar con su trabajo sionista y organizar el Betar como lo hizo en Polonia. En 1939 regresó a Polonia y fue nombrado jefe del Betar polaco, pero la carrera de Begin dentro del sionismo revisionista se vio interrumpido por la invasión nazi a Polonia.
Él, junto a otros muchos judíos, huyeron hacia la Unión Soviética y se trasladó a Vilna, capital de Lituania. Allí fue detenido por las autoridades soviéticas y fue mandado a un campo del Gulag en el norte de Siberia. A consecuencia de la mejora de las relaciones entre el Reino Unido y la URSS, el gobierno de Stalin accedió a que los polacos y algunos judíos que se encontraban en territorio soviético se unieran al ejército polaco de Anders, pero este ejército pronto fue destinado a otro frente para combatir en contra de Alemania. El segundo cuerpo del ejército de Anders se trasladó a Irán, desde allí pasaron a Irak y luego a Palestina. El objetivo británico era que este cuerpo fuera destinado a Egipto para que se unieran a las operaciones militares británicas contra las fuerzas alemanas que avanzaban desde Libia en el verano de 1942. Pero claro, al llegar a Palestina, tanto Begin como muchos otros judíos que estaban dentro del ejército de Anders tuvieron la oportunidad de desertar y quedarse en Palestina con la agencia judía para trabajar por crear el Estado judío. Begin se decantó por abandonar la lucha contra el nazifascismo y abogó por quedarse en Palestina para luchar en favor del sionismo. La biografía oficial de Begin defiende que él recibió una licencia de ausencia sin vencimiento por parte del general Michal Karaszewicz Tokarzewski, pero la verdad es que el caso de Begin fue un claro caso de deserción. En 1942 había llegado a Palestina el reconocido militante del Betar de Polonia que era Menachem Begin, y nada más llegar criticó la agencia judía de Ben Gurión y Golda Meir por el colaboracionismo para con los británicos. Ese mismo año se unió al grupo paramilitar del sionismo revisionista que era el Irgun y para finales de 1943 se convirtió en el líder de este grupo paramilitar y adoptó el seudónimo de Ben David. A principios de 1944, Begin defendió la postura de combatir a los británicos y a los palestinos dentro del mandato británico de Palestina para impulsar la creación del Estado judío. Para él, la lucha de los sionistas era una lucha de liberación nacional antibritánica y observando el resto de luchas de liberación nacional antibritánicas como la de la India o la de Irlanda, decidió adoptar la vía de la lucha armada y el terror individual, esto es, el del terrorismo para conseguir su meta. Concretamente Begin, fijándose en lo que pasó en Irlanda, se dio cuenta que los esfuerzos del IRA provocaron la reacción británica que no dudó en desplegar la represión sobre la isla, incluyendo la organización de grupos paramilitares. Begin creía que si los sionistas revisionistas abogaban por la lucha armada en Palestina, conseguirían que los británicos mostraran su verdadera cara imperialista y recrudecerían la represión en contra de los judíos. La represión británica acabaría convenciendo a la agencia judía y al resto de fuerzas paramilitares sionistas de luchar contra los británicos para conquistar la independencia. Así pues, aprovechando que la Segunda Guerra Mundial entraba en sus últimos compases, el 1 de febrero de 1944 declaró la rebelión sionista bajo el lema de libertad o muerte. La primera acción del Irgun fue una acción simbólica en contra del Departamento de Inmigración del Mandato Británico, donde arrojaron bombas a unas oficinas vacías. Lógicamente, esta acción simbolizaba la oposición sionista a la restricción que impusieron los británicos a la inmigración de los judíos a Palestina con el Libro Blanco de 1939. Acto seguido, el Irgun llevó a cabo otras acciones terroristas en contra de las oficinas de impuestos sobre la renta y el ataque a una comisaría de policía al que se unió el grupo paramilitar Lehi. En este último atentado asesinaron a 6 policías. Debo destacar que muchas de estas acciones fueron financiadas a través del impuesto revolucionario a comerciantes judíos y mediante estafas a seguros locales. En noviembre, el Lehi protagonizó una de las operaciones más llamativas del terrorismo sionista. Ese mes, el Lehi asesinó al ministro británico para Oriente Próximo que era Walter Guinness o Lord Moyne en Egipto, que fue una clara prueba por parte del Irgun y del Lehi de querer combatir a los británicos en suelo palestino. Las acciones del Irgun y del Lehi al principio no consiguieron convencer a la agencia judía de Ben Gurión y las autoridades sionistas de Palestina empezaron una persecución política en contra de los sionistas revisionistas. Esta persecución fue conocida como la caza de brujas y los sionistas revisionistas la aprovecharon para calificar a Ben Gurión y a los suyos de colaboracionistas. Las primeras acciones que llevaron a cabo los paramilitares sionistas revisionistas del Irgun y del Lehi no fueron muy apoyadas por los colonos sionistas en los que imperaba el sionismo
socialismo laborista de Ben-Gurión y Golda Meir, pero cuando llegaba el final de la Segunda Guerra Mundial se hizo más que evidente que los británicos no iban a cambiar su política para con el sionismo, y esas actitudes políticas cambiaron la opinión de la agencia judía. En octubre de 1945, la Haganá, el Irgun y el Lehi se unieron para crear el Movimiento de Resistencia Judío para expulsar a los británicos mediante la lucha armada y conquistar el Estado judío. Por aquellos años tomó fuerza la tesis que planteó Begin, que era la siguiente: Palestina es solo tierra de los judíos y los árabes tienen que irse a otra parte. Llama la atención que, pese a centrar sus esfuerzos en contra de las autoridades británicas para darse un aura de movimiento de liberación nacional, los sionistas seguían centrando muchos de sus discursos en los palestinos porque sabían que tarde o temprano tendrían que expulsarlos de sus tierras. Durante los primeros años de la posguerra, los enfrentamientos entre los sionistas y las autoridades británicas aumentaron, y la confrontación entre ambos bandos entró en una espiral de acción y reacción que fue escalando de manera muy violenta. El 29 de junio, los británicos ejecutaron la Operación Ágata, también conocida como Black Sabbath, en la que los británicos lanzaron una verdadera ofensiva en contra de los sionistas, arrestando a muchos de sus militantes, asaltando cuarteles y haciéndose con una gran cantidad de armas. El Irgun respondió cometiendo una de las acciones terroristas más horripilantes de su historia, que fue el atentado contra el Hotel Rey David, en el que mataron a 91 personas, entre los que se encontraban 28 británicos, 41 árabes, 17 judíos y 5 más. Para que quede claro, Menahem Begin era el principal cabecilla del Irgun cuando se ejecutó ese atentado, y junto a él también estaba el futuro primer ministro israelí Yitzhak Shamir. Como era de esperar, la historiografía oficial intenta desvincular a Begin del atentado, asegurando que él no sabía nada sobre ese atentado. Pero, ¿quién se va a creer que el principal líder del Irgun no supiera nada sobre esta operación? Ese atentado supuso un alejamiento de la Haganá, que se dedicó a meter clandestinamente judíos en Palestina, mientras que el Irgun y el Lehi se dedicaron a las acciones terroristas. El 31 de octubre de 1946, el Irgun bombardeó la embajada británica en Roma. En diciembre de 1946, el Irgun secuestró a varios sargentos británicos y los colgaron de varios árboles para azotarlos públicamente en represalia a una golpiza que propinaron los británicos a un miembro del Irgun. En abril de 1947, el Irgun atacó la prisión de Acre, liberando a 27 miembros del Irgun, y en junio del mismo año, los terroristas del Irgun asaltaron la oficina de Reuters en Tel Aviv. En julio de 1947, el Irgun llevó a cabo otra acción brutal en contra de los británicos. El Irgun secuestró a los sargentos Clifford Martin y Bermin Pais y amenazaron con ahorcarlos si no revocaban la pena de muerte contra 3 miembros del Irgun que habían participado en la fuga de la prisión de Acre. Los británicos no cedieron y Begin y los suyos cumplieron su promesa ahorcando a los 2 sargentos británicos. Esta acción tuvo consecuencias internacionales, porque incluso en el Reino Unido estallaron persecuciones en contra de los judíos. En noviembre de 1947, la ONU votó a favor del plan de partición de Palestina para dividirla en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los sionistas revisionistas, a diferencia de Ben-Gurión y los suyos, no aceptaron el plan de partición porque el estado que les concedía la ONU era inaceptable y ellos defendían la creación del estado en todo Eretz Israel, es decir, desde el Éufrates hasta el río de Egipto. Precisamente los sionistas revisionistas no destacaban por el pragmatismo y por la realpolitik, sino que ellos estaban convencidos en continuar con la lucha armada para expulsar tanto a los británicos como a los palestinos y construir un verdadero estado judío lo suficientemente grande como para evitar que los árabes pudieran amenazarlo. Los ataques continuaron en la Palestina británica y la verdad es que el Irgun y el Lehi monopolizaron la lucha antibritánica y antipalestina, aunque la Haganá también protagonizó algún que otro atentado, como el atentado al Hotel Semiramis del 5 de enero de 1948. Una de las acciones más horrorosas y terroristas llevadas a cabo por los sionistas revisionistas de Begin fue la masacre de Deir Yassin, en la que mataron a casi 120 civiles y causó un verdadero terror entre los palestinos, que temiendo otra masacre, huyeron de distintas aldeas favoreciendo la limpieza étnica a la que se estaban dedicando los sionistas. Lo que pasó en Deir Yassin fue tan grave que incluso la Haganá lo condenó, o también notables judíos de todo el mundo rechazaron públicamente las acciones
negociaciones llevadas a cabo por el Irgun y el Lehi. Cabe destacar la carta que firmaron Albert Einstein y Hannah Arendt, entre muchos otros intelectuales judíos, en la que denunciaron la masacre de Deir Yassin y compararon las acciones de los sionistas revisionistas con las acciones de los nazis y de los fascistas. Por cierto, Menachem Begin nunca se arrepintió de lo que sucedió en aquella aldea y se acogió a la directiva del Plan Dalet que permitía el uso de la fuerza en el caso de que los palestinos se resistieran a abandonar sus tierras o se negaran a acatar órdenes. Pero seamos sinceros, ¿qué civil va a querer abandonar su aldea, su casa y sus tierras porque unos colonos se lo manden? Durante el periodo de ataques contra las autoridades británicas, Begin vivió escondido hasta abril de 1948 y en aquel momento era el hombre más buscado en la Palestina británica. Como jefe del Irgun, los británicos le pusieron precio a su cabeza que era de 10.000 libras. En mayo de 1948, la agencia judía con Ben Gurion a la cabeza proclamó la creación del Estado de Israel y esa acción supuso el comienzo de la primera guerra árabe-israelí. El 1 de junio, Begin negoció con Ben Gurion para crear el ejército israelí. Así, tras acalorados debates, los sionistas revisionistas accedieron a crear las actuales fuerzas de defensa de Israel. Pero aquella negociación no acabó con la autonomía del Irgun y del Lehi porque, acto seguido, continuaron las hostilidades entre las distintas facciones del sionismo. Un caso muy llamativo y que casi da comienzo a una guerra civil entre los sionistas fue el caso del barco Altalena. El 20 de junio de 1948 llegaba a las costas de Israel el buque Altalena que transportaba 940 combatientes del Irgun y una gran carga de armamento. Ben Gurion temía que los sionistas revisionistas pudieran utilizar las armas para mantener su independencia y a la postre dieran un golpe de estado para tomar el poder en Israel. De esta manera, el gobierno provisional mandó atacar el barco para impedir que el Irgun se hiciera con las armas y acabó matando a 16 combatientes y deteniendo a casi 200. A modo de curiosidad, Begin estaba dentro del barco en el momento en el que fue alcanzado por los bombardeos de las tropas israelíes. Después de este incidente, Begin accedió a que el Irgun se integrara completamente dentro de las fuerzas armadas israelíes y solamente quedó al margen el grupo paramilitar y terrorista Lehi que protagonizó el asesinato del conde Folke Bernadotte, que llegó a Palestina para mediar en el conflicto y llegar a un nuevo plan de paz. Ese mismo mes, Menachem Begin fundó su partido político que fue el Herut, Libertad en castellano, que pertenecía a la corriente del sionismo revisionista y que competiría políticamente con los partidos centristas, liberales, religiosos y laboristas de Israel. Este partido se destacó por tener un carácter ultranacionalista y de oposición a la creación del Estado de Israel en los términos que había fijado la ONU. Para ellos, la anexión de toda Jordania era indispensable y Begin defendió durante toda su vida que las fronteras de Israel únicamente serían limitadas por su capacidad militar. El 25 de enero de 1949 se celebraron las primeras elecciones de Israel y en ellas participó Begin con su partido Herut. El partido quedó en cuarto lugar, recibiendo el 11,4% de los votos y 14 asientos en el Parlamento. Las siguientes elecciones fueron las elecciones legislativas de 1951 y su partido sufrió un grave batacazo, ya que quedó en quinto lugar, obteniendo el 6,6% de los votos y 8 asientos en el Parlamento. La derrota electoral propició la presentación de la dimisión de Begin, pero la negativa de su partido y la enfermedad que contrajo su sucesor le obligaron a replantearse su dimisión, aunque sí es verdad que se mantuvo un poco al margen de la política hasta enero de 1952. Ese mes reapareció con mucha fuerza a la escena política debido al acuerdo que firmó el gobierno israelí con la República Federal Alemana para reparar los daños que causó Alemania a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese acuerdo recogía el pago de indemnización por parte de la RFA a Israel y ayudar a los judíos germanos que quisieran emigrar a Israel. Begin lo denunció y dijo que ese acuerdo equivalía a perdonar los crímenes nazis. Organizó y encabezó una importante manifestación en Jerusalén que derivó en disturbios y en un intento de la toma del Parlamento de Israel. Como parte del rechazo al acuerdo entre Israel y la RFA, el canciller germano Konrad Adenauer recibió una carta bomba, pero no le explotó a él, sino al encargado de desactivar la carta bomba. Décadas después se publicó que Menachem Begin y exmiembros del Irgun estaban detrás de ese intento de asesinato, pero que tanto la RFA como Israel escondieron a los autores de ese atentado para no enturbiar las relaciones entre los dos países.
El partido Herut nunca consiguió sobrepasar al partido de Ben Gurión y después al de Golda Meir y tuvo que llegar a acuerdos con otros partidos para arrebatar el poder a los laboristas. Así pues, el Herut se fusionó con el Partido Liberal para crear el Gaal e intentar ganar las elecciones. La unión de estos dos partidos fue un paso adelante porque en las elecciones legislativas de 1965 quedó en segunda posición, convirtiéndose en la principal fuerza de oposición y reforzando la figura política de Begin. En 1967, Begin tocó poder por primera vez porque con el comienzo de la Guerra de los 6 días fue incorporado al Gobierno de Unidad Nacional de Levi Eshkol. Formó parte del gobierno hasta la llegada de Golda Meir al poder, porque la discusión que se generó en torno al Plan Rogers, en el que Estados Unidos presentó un plan de paz para Oriente Próximo, provocó la salida de Begin del gobierno. En ese plan se exigía la retirada de Israel de los territorios que había ocupado tras la Guerra del 67, pero Begin no pudo aceptar ese plan porque suponía un paso atrás en su objetivo de crear el Gran Israel y estaría engañando a su electorado si aceptaba ese plan, de modo que su oposición al plan lo llevó a salir del gobierno para volver a hacer oposición. En 1973, Menachem Begin salió con Ariel Sharon para crear un bloque político derechista fiel a las ideas del revisionismo sionista y con toques liberales para crear el actual partido Likud que encabeza Netanyahu. Los dos políticos pasaron a la ofensiva para quitar del poder a Golda Meir y fueron en parte ellos quienes propagaron la idea de que Golda Meir no había preparado el país ante una posible invasión conjunta de Egipto y Siria que se materializó en la guerra del Yom Kippur del 73. Tras años de ataques hacia los laboristas en las elecciones de 1977, el Likud consiguió ganar las elecciones con el 33,41% de los votos y Menachem Begin se convirtió en el primer ministro de Israel. Una de las primeras acciones políticas de Begin como primer ministro fue la firma de los acuerdos de Camp David con Egipto, en el que acordó retirar las tropas israelíes del Sinaí a cambio de que Egipto reconociera a Israel como un estado soberano. El acuerdo culminó con los tratados de paz entre Egipto e Israel de 1979 y por ello a Menachem Begin le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Paradójicamente, el hombre que durante décadas había sido calificado como un peligroso terrorista y que incluso el Reino Unido puso precio a su cabeza, en 1978 le premiaron con el Premio Nobel de la Paz. Como primer ministro, Begin destacó por su antisocialismo y por la liberalización de la economía israelí. A partir de ahí, los tipos de cambio quedarían fijados por el mercado y no por el gobierno israelí. Eliminó subsidios para bienes básicos y aumentó el IVA. Como era de esperar, los capitalistas israelíes cerraron filas con Begin y lo protegieron, ya que sus políticas iban dirigidas a beneficiar a la élite israelí, pero las condiciones de vida de los israelíes se precarizaron al provocar una inflación que consumió gran parte de los ahorros de los israelíes. Begin también apoyó políticas privatizadoras y en total se privatizaron hasta 18 empresas públicas que fueron necesarias durante el mandato de los laboristas sionistas. También debo destacar que los dos organismos que más sufrieron durante la era de Begin fueron el Histadrut y los Kibbutz, puesto que las políticas privatizadoras y liberales atacaron los pilares del sionismo laborista que habían sido el Histadrut y los Kibbutz. El resultado social de las políticas económicas de Begin fueron las siguientes: precarización de la vida de los israelíes, aumento de la pobreza, y aquí destaca el aumento del número de niños que vivían por debajo de la línea de pobreza, que pasaron del 3,8% al 8,4%, y orientación plena de Israel hacia un capitalismo salvaje en la línea de Reagan y Thatcher. Pero Begin no se iba a marchar del gobierno sin protagonizar nuevos ataques en contra de los palestinos y en aras de expandir el Estado de Israel. Begin favoreció la política de expansión de asentamientos en Cisjordania, pero el último gran escándalo de Begin fue en el Líbano. Begin firmó el Tratado de Paz con Egipto y estuvo obligado a retirar sus tropas del Sinaí, pero el expansionismo sionista no se iba a quedar ahí y necesitaba compensar a los suyos con otro intento de expansión, y en esta ocasión la víctima fue el Líbano. La Organización para la Liberación de Palestina tenía distintas células partidistas en el sur del Líbano y el gobierno de Israel era consciente de la actividad de los palestinos en la zona que en un momento dado podían afectar a los intereses sionistas. De esta manera, el gobierno israelí usó como excusa el intento de asesinato de Shlomo Argov, embajador israelí en Londres, que llevó a cabo la organización palestina Abu Nidal para invadir el Líbano. La trampa de Begin es que la organización Abu
Abu Nidal era una organización que llevaba varios años separados del Fatah de Arafat, pero esto no le importó a Begin para culpar a Arafat y al Fatah para invadir el Líbano. El 6 de junio de 1982, Begin aprobó la Operación Paz para Galilea para invadir el Líbano y acabar con las bases de la OLP. Se debe entender que la invasión israelí al Líbano se produjo en la complicada guerra civil libanesa, en la que se mezclaron las cuestiones religiosas, sobre todo cristianas y musulmanas, cuestiones geopolíticas como la Guerra Fría y la cuestión entre el sionismo y Palestina. Lo que Israel tenía muy claro era que en el Líbano se debía crear un Estado cristiano pro-Israel que contuviera las intenciones palestinas y árabes en la región. De esta manera, los sionistas se hicieron con el sur del Líbano y sitiaron Beirut, ayudando a los falangistas libaneses. En la invasión israelí al Líbano se produjeron nuevas matanzas contra los palestinos, como fueron las masacres de Sabra y Shatila, en el que asesinaron a 582 palestinos. El primer ministro israelí creía que la invasión al Líbano iba a ser sencilla y rápida, pero los combates se alargaron y las intenciones sionistas se entremezclaron con la guerra civil libanesa. El fracaso de Begin en el Líbano se unió al fallecimiento de su esposa Aliza y él cayó de lleno en una profunda depresión que le inhabilitaba para seguir en el cargo. De esta manera, en agosto de 1983 presentó su dimisión, no sin antes escoger a quién sería su sucesor. Isaac Shamir sucedió a Begin, pero el nuevo primer ministro no era un político sionista cualquiera, para nada. El sucesor de Begin fue uno de los líderes del grupo terrorista sionista Lehi, que perpetró algunas de las acciones terroristas más atroces en contra de los palestinos. Finalmente, Begin falleció en marzo de 1992. Menahem Begin fue uno de los sionistas más reaccionarios de la historia de Israel y a pesar de su trayectoria política acabó recibiendo el Premio Nobel de la Paz, lo que demuestra cuán poco importan las vidas de los palestinos para la comunidad internacional. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que terminara esta serie de vídeos desenmascarando al padre del sionismo que es Theodor Herzl? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!